Bueno, buenas, acá Pablo Orellana, esta es la clase número 8 del taller Estudio de Grabación Casero de la Corporación Cultural de Puente Alto. En esta oportunidad vamos a hablar más que nada de la edición, tanto de audio como de MIDI, un poco de MIDI porque ya lo vimos en la clase anterior. Y vamos a hablar un poco de cómo se utiliza esto en un proyecto ya más avanzado profesional. Entonces vamos primero a nuestro ejemplo, nuestro hermoso ejemplo, hermosa canción. Eh, entonces si yo la escucho... Ya, ya la escuchamos. Entonces, ¿qué es la edición? ¿Cómo podríamos interpretarla en este caso? La edición para mí, como no hay voces, vamos a hablar de voces de ahí, tiene que ver un poco con tomar un sistema de referencia que esté en nuestra forma, de nuestro criterio, como bien en el sentido de que rítmicamente esté de acuerdo como, consigo mismo y con la canción. Y todo el resto de las pistas hacer que conversen bien con esa referencia. ¿Ya? La forma más fácil de hacer toda esta referencia es una cosa que viene en todos los programas, el metrónomo y la grilla. La grilla tiene que ver con estas líneas verticales que uno ve acá y tiene que ver con estos números de acá arriba. ¿Ya? Estos números indican si es 1.1.0 significa que es el primer compás, 1.1 que es la primera negra de ese compás, .00 que no hay división ahí, que es el inicio de esa negra. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá dice 1.3.0, que es el primer compás, tercera negra y el punto inicial. Entonces significa que es la mitad del compás, en un compás de 4 cuartos. Si uno está en 5 octavos, no sé, 3 cuartos, se va a ver de otra forma, pero básicamente es la misma estructura. Entonces yo, como primera aproximación, si yo quiero editar algo, tengo que referenciarme al metrónomo. ¿Ya? ¿Qué es el metrónomo? El metrónomo es como te hace un clic en cada uno de estos puntos, ¿ya? Con cada negra. ¿Ya? Tic, tuc, tuc, tuc. Y este sistema es como electrónico, está dentro del programa, siempre va a estar a tiempo, ¿ya? Entonces, si yo quisiera de alguna forma referenciarme a la grilla, tengo que, por ejemplo, cada pista por separado, escucharla, por ejemplo, el bajo, y ver cómo se relaciona con la grilla, ¿ya? ¿Ya? Entonces yo el bajo, por ejemplo, hay dos formas de como verificar que está bien con el metrónomo. Uno es escuchando. Entonces yo, por ejemplo, si yo escucho alguna nota, ya, tiro esta nota, este golpe de acá está atrasado. Se escuchan atrasados. Y después yo voy y verifico que está atrasado. ¿Ya? Debería estar aquí el golpe y está atrasado. Después este golpe debería estar acá, está atrasado. Este golpe debería estar acá, está atrasado. Este golpe debería estar acá, está atrasado. Entonces, y este golpe, por ejemplo, digamos que está bien. Entonces yo necesito editar estos cuatro golpes. Es importante como encasillar lo que uno va a editar porque pasa mucho que si yo, por ejemplo, eh, quiero mover esto, se mueve todo para atrás. Entonces, como un puro ítem, se mueve todo el ítem. Entonces, separar los ítems que uno va a editar, yo creo que es una muy buena como práctica. Entonces, yo quiero editar esto, lo separo primero que nada. Ya está separado. ¿Cuántas formas tengo de editar? La más simple es moviendo el ítem, ¿ya? Si le quito el snapping, que es como este que te tira toda la grilla, yo puedo mover libremente esto. Y muevo básicamente acá. Y ahora me queda este golpe bien, este golpe un poco mal, este también un poco mal y este también un poco atrasado. ¿Ya? Entonces, yo puedo ir a seguir. Perdón. Acá, corre este golpe acá. Tal vez lo hice un poco mucho. Ahí, por ejemplo. Este está bien y este está bien. Tal vez un poco adelantado, entonces los corro para atrás. Y ya, asumo que ahí están bien. ¿Ya? ¿Cómo suena ahora? Ahí suena más bien.
Lo que sí hay que tomar en cuenta, todas estas pequeñas cositas que uno ve acá son fades que el programa mismo hace para que no te calce, no te quede una cosa como así, como que esté en medio del sonido y caiga a cero. Eso le causa como un clic. La idea es evitarlo. Y para eso hay que, básicamente, si uno junta dos ítems, el programa mismo te hace esto que es un crossfade que se llama. Entonces, uno puede hacer que estos como corte y cosas así que uno hace que es más como ocultos, no sean tan obvios. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay uno grande y, y los uno. Entonces ahí queda bien. Esa es una forma de hacerlo. ¿Ya? Si yo quisiera tomar otra forma de hacerlo, el Reaper y muchos programas tienen una opción que es de como estirar y comprimir el audio. Ya que aquí en el caso del Reaper se llaman los stretch markers. ¿Ya? Primero que nada tienen que llegar a la transiente. Y aquí, por ejemplo, con el tab, si yo pongo si estoy en el ítem seleccionado y aprieto tab, me tira el tiro hacia lo que Reaper considera que es la transiente. Voy a poner esto un poco acá. Entonces, acá la transiente me tira el tiro para allá. Yo igual podría como hacerla solo, como buscarla, pero así es más fácil. El tab transiente. ¿Qué son los stretch markers? Lo que vamos a ver ahora básicamente son puntos de anclaje del audio que yo sé que tienen que ir cierta, como a la grilla, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si yo pongo mayúscula W, me crea uno. Y, por ejemplo, voy a crear uno para acá, golpe, aquí crea otro, tab, aprieto el tab y se mueve, ¿ya? Acuérdense que tiene que estar aislado lo que yo quiero editar. ¿Ya? Entonces está todo, tengo todas las transientes marcadas, pongo el snap de vuelta y yo puedo mover las cosas hasta donde yo quisiera que estén. Y listo. ¿Ya? Y ahí queda nuevamente. Queda bacán. ¿Cuáles son las pros y contras de este estilo? Como hacerlo así como de cada uno de los estilos, por ejemplo, del stretch markers o de hacerlo por ítem. Hacerlo por ítem tiende a ser un poco más engorroso en términos de que eventualmente uno va a quedar como con 50 ítems ahí dando vueltas y uno si quisiera como correr, no sé, todo esto para un lado, todo esto para otro, es como que es más desordenado para la vista que este ítem que es un ítem y que yo sé que es un ítem y sé que está en la grilla. Entonces yo puedo mover este ítem para donde yo quiera y va a sonar bien. Pero aquí los stretch markers tienen un problema de que depende mucho del algoritmo que se esté usando para editar. En el sentido de que aquí el hecho de que yo estire y comprima el audio sin perder la nota que se está sonando requiere un procesamiento computacional. Y ese procesamiento computacional, cada programa tiene como una forma como única de hacerlo. No única 100%, tal vez se repetirá en algún algoritmo, pero en realidad cada programa tiene su forma de hacerlo específica, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado de que como lo está haciendo esté bien o esté mal. Pasa mucho también, por ejemplo, si voy a estirar algo mucho o comprimirlo mucho, por ejemplo, si esto lo quisiera hacer así y que mantenga la nota original, es súper difícil para el computador hacerlo. Entonces, generalmente ahí prefiero, no sé, cortar el audio. Cosas chiquititas como pequeños, por ejemplo acá. Si yo veo acá, aquí 0.95, 0.99, te está indicando a qué velocidad relativa a 1, que es la velocidad original, a qué velocidad la está como reproduciendo este ítem, ¿ya? Está cambiando la velocidad de reproducción. Y yo puedo ver que 99, 93, que igual es bastante bajo. Pero no sé, por menos de, si ya se llega a los 80, 70, como 0.8, 0.7, ahí yo me preocuparía y diría, bueno, tal vez necesitaría algo más, como hacerlo por el ítem en vez de por un stretch marker. Eso tiene que ver con estas dos formas de editar con respecto a la grilla, que es la que más se usa en realidad, que es súper importante tenerla clara de que es una de varias, porque en realidad yo también podría usar otro tipo de referencia para editar todo el resto de los audios, ¿ya? Por ejemplo, yo podría usar esta guitarra.
Por ejemplo, este golpe de la guitarra está adelantado. Yo lo veo adelantado y lo escucho adelantado. Si a mí me gusta cómo suena la guitarra, cómo está interpretada, como la onda que tiene, yo podría decir que la guitarra es la referencia. Y apago el metrónomo. Y ahora todos mis golpes que yo de todos los otros instrumentos acá tienen que verse, tienen que conversar bien con esta guitarra. Y si ese golpe está adelantado acá, este golpe del bajo, así como primera aproximación, tal vez está bien como está, pero podría decirle que este golpe bajo debería estar también adelantado, ¿no? Adelantado respecto a la grilla, pero no adelantado respecto a mi referencia real, que va a ser esta guitarra, ¿ya? Entonces ahora cuando yo escucho el bajo, lo estoy escuchando con respecto a la guitarra. Y esos dos tienen que tienen que groovear, tienen que estar bien, ¿ya? Usar estas mismas técnicas, tanto stretch marker como de mover ítems, pero para no como la grilla ya no me sirve, en realidad. Podría apagarla incluso. Lo que me sirve es la guitarra. Depende mucho del estilo y el género que estén trabajando. Cosas más acústicas tal vez se requiere un poco más de flexibilidad en torno a qué es la referencia que estoy utilizando, pero tal vez cosas más como popera, rapera, urbana o cosas más modernas en realidad, la grilla es el rey, ¿cachai? Y todo tiene que ir con la grilla, ¿ya? Es una forma de hacerlo, le voy a mostrar ahora como en otro programa cómo utiliza esta misma forma de edición. Vamos a usar el Ableton Live. Bueno, este es el Ableton Live. Vamos a ver más que nada cómo funciona esto. Es súper simple. Es lo mismo realmente que el Reaper, pero presentado de distintas formas, la cual ayuda a ciertas cosas. Este formato a mí me ayuda mucho más a hacer cosas en MIDI, ¿ya? Casi todo esto es puro MIDI. Aquí pueden ver el MIDI, yo tengo aquí como para editar el MIDI bien. Estas son las cajas, por ejemplo. Puedo tener 6 cajas en una misma pista y todas esas cosas. Y correrla y todas esas cosas. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver este como tamborín que tengo acá. Y el sistema de edición que tiene esto, ¿ya? Aquí, si yo tengo el original, aquí tiene una cosa que se llama el warp, que básicamente es lo mismo que los stretch markers, como que es un modo realmente de la cosa, ¿ya? Y una vez que yo selecciono el warp, aquí yo tengo todas las transientes, que el mismo programa la identifica. Y ahí yo las puedo mover para un lado y para el otro, ¿ya? Y lo que le hablaba del algoritmo, si yo quisiera, por ejemplo, tengo todo esto acá, cuadradito. Y los algoritmos están acá. Aquí hay toda una gran gama de algoritmos que dependen mucho, o sea, cambian mucho el sonido. Y yo, por ejemplo, la gracia que tiene esto es que yo puedo cambiarle como la nota, pero de forma más extrema, ¿ya? Entonces, esa es la gracia que tiene más el live. Otra forma de hacer lo mismo en realidad. Y puedes poner tonos, texturas. La gracia del live es que yo puedo subir caleta de estas cosas y es súper como amigable para jugar en este sentido. Pero esa es la gracia más del live. Por eso yo lo uso más en ese sentido. Otra cosa que tiene el live que me gusta harto, que te ahorra un montón de cosas, que uno ya está todo en la grilla, dígase, está todo súper cuadrado. Pero si yo quiero, yo puedo dar lo que son los grooves, que son las cosas que están acá. Esos los grooves son cosas que yo puedo eso es como esa es la referencia. Más que nada vamos a cambiar la referencia, ¿ya? La referencia antes el click, que es como el típico click, que por ejemplo, aquí el click este. Cuadrado, cuadrado, todo súper cuadrado. Pero yo tal vez quisiera. Pero ahora ese va a ser la referencia. Y en vez de yo tener que correr cada una de esas cosas para que suene más o menos así, yo acá en este menú puedo tirar al tiro el groove, en ese sentido.
Y si aprieto aquí commit, me cambia todo así como muy chiquitito, pero lo cambia. Ay, y por ejemplo, ese golpe de acá lo adelantó un poco y todas esas cosas. Es súper como útil esto porque realmente es más fácil de trabajar y por eso también uso el live, que yo puedo usar los groups más fácilmente. El Reaper no te deja hacer eso de forma tan directa, pero igual te lo deja hacer, pues. Igual lo podía hacer, solo que es un poco más engorroso. Es otra forma de hacer lo mismo. Todos los programas tienen una forma distinta de realmente hacer la misma pega de edición más micro. Entonces, volviendo a esto, vamos a ver la edición vocal. Esta es una... Como, no sé si, yo ya les mostré que el Reaper tiene esta gracia de las tomas. Entonces lo que yo puedo hacer es si yo veo acá, tengo 3 tomas en una misma pista. Que esto es algo que no tiene el Ableton Live. Fuego, fuego, fuego a todo. Y de pronto quemar lo que un otro indujo in my mind. Por ejemplo, esa última mind, puedo usar esta de acá. De pronto quemar lo que un otro indujo in my mind. Y como jugar ahí, tendría que... Bueno, no sé qué dice. Sorry. De aquí yo tendría que, por ejemplo, le quito el snapping y hacer este fundido aquí entre medio. Indujo in my mind. Entonces, esto es más rápido porque yo podría tener, no sé, 50 tomas y como tomar la mejor parte, mejor sílaba de cada una de estas interpretaciones. Y este otro tipo de edición. Y de pronto quemar lo que un otro indujo in my mind. Está medio feo esta acá, pero se entiende que esa es la idea. Son distintas. Esta es una forma de editar voces, que son lo que se llama comping, que se llama. O hacer una voz final a partir de varias tomas de la misma voz. ¿Ya? Es súper engorroso hacerlo, pero es súper útil también. Y también no sé si ya se están dando cuenta que si uno usa el Ableton Live es súper simple esto. Uno pone warping y listo. Como que es súper directo. El problema que tiene esto es que es lo de las tomas para mí, ¿ya? Si yo quiero hacer como tomas, grabar algo así bien hecho y grabarlo varias veces y saber cuál es la mejor, para mí es mucho más fácil usar el Reaper. Porque tiene esta de las tomas y puedo seleccionarla y chao. Cuando yo grabo generalmente en el Reaper. Y para editar cosas más electrónicas, voy al Ableton Live. Aquí, por ejemplo, este es un tema de parálisis del sueño que salió hace poco. Estuviste esquiva toda la tarde y cuando te asomaste me encontraste exhausto. Acá, por ejemplo, pueden ver, estas son las voces. Y cuando te asomaste me encontraste exhausto. Esta segunda voz yo la edité así harto. Y si lo edité con stretch markers. Y si yo los quito los stretch markers, escuchamos. La tarde y cuando te asomaste me encontraste exhausto. Y escucho que no está bien comparado con la toma de acá arriba. No estoy comparándolo con el click. No estoy como viendo el metrónomo y esta cuestión por separado. Cuando te asomaste me encontraste exhausto. Porque así yo lo veo que está bien. Lo que lo estoy comparando es con la voz principal. Es con esta. Toda la tarde y cuando te asomaste me encontraste exhausto. Está un poco adelantada, pero esa es la gracia de esta voz. Pues. Entonces, si yo siento que esta voz es la principal y es la que va, entonces yo tengo que como editarlo con respecto a la voz principal. Y eso fue lo que hice. Entonces por eso corrí este de acá y fui corriendo como cada transiente correspondiente de cómo yo a la voz principal. Es muy engorroso a veces, sí. Hay veces que yo tengo tomas enormes que tengo que hacerlas enteras y editar la escaleta. Pero así, esa es la naturaleza de esta parte del proceso de producción. Hay veces que hay que hacerla y veces que no. Depende mucho del estilo que uno esté utilizando y depende mucho de la forma en que uno quiera que suene. Hay veces que no es tan necesario.
Y por ejemplo, otra cosa que uno edita harto, en las voces especialmente, son las respiraciones. Si vamos escuchando. Haya prueba de tinta, de escritura, de trazo, rechazas Aquí hay dos respiraciones. Acá hay una, de trazo, acá hay otra. rechazas Si uno la escucha con respecto a la canción entera, escritura, de trazo, rechazas de sonidos. Y hoy me está hay otra respiración. Dejar la respiración o no depende mucho de cada uno y de cómo sea la onda de la canción. Esta como esta canción es más acústica, en realidad no le quité tantas respiraciones. Por si fuera más rockera y tuviera que comprimirla más y quiere que suene más fuerte, tal vez las respiraciones interrumpen mucho. Se las quito o las bajo. Pero no. Pero sí hay que lidiar con ellas en algún sentido. Pensarlas y decidir. Porque ya una vez que grabaste y está todo grabado y está todo más o menos la edición macro de dónde va cada cosa, todas estas cosas chiquititas por sí solas no significan nada. La canción no cambia. Si yo a esta respiración se la quito, la canción es igual. El problema es que de ahora en adelante toda la pega tiene que ver con una suma de estas micro decisiones. Son miles y miles de decisiones que uno tiene que tomar y uno tiene que ser deliberado en lo que está haciendo en realidad. Si yo esta respiración, que yo sé que es una respiración, se la quito, suena así. lo que quiero. Que antes sonaba así. Lo que quiero. Siento que suena mejor con la respiración. En general no hay que hacer tanto como cada una, verla así por separado, así minuciosamente y subirle y bajarle cada volumen, pero sí saber lo que uno quiere que pase, sí saber cómo uno quiere que suene. En ese sentido. Igual hay que experimentar primero y eventualmente va a salir solo. Vaya a escuchar y vaya a decir, no, eso está mal. Pero igual al principio es importante saber que hay que hacer estas cosas, hay que saber usarlas. Y por ejemplo, como ejemplo final acá voy a hablar de que aquí usé dos referencias como de la instrumentación en general. La primera parte, que hasta como por acá, sigue básicamente una guitarra y de ahí en adelante la canción sigue a la grilla. ¿Por qué? Porque asumí, o sea, escuchando que esta guitarra acá, sentí que esta como que iba súper bien, entonces todo lo edité con respecto a esta, ¿ya? Por eso, por ejemplo, acá la grilla está un poco adelantada la grilla, ¿ya? Y yo tuve que correr todas las otras pistas, como por ejemplo esta de acá, la corrí con el stretch markers para que coincidiera acá también, acá no lo tuve que hacer. Pero es importante saber que existen las opciones dentro de la misma canción incluso. Una vez que yo pasó esta parte, ahora estas dos están editadas y las dos van a la grilla. Porque la onda de la canción como depende mucho de la guitarra. Entonces yo quería que la guitarra sonara bien, sonara en el sentido como una guía. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si escuchamos con el metrónomo, perdón. No está bien con la grilla, pero no me interesa que esté bien con la grilla, me interesa que esté bien entre ellas, que la canción sola esté bien. Y después de eso, una vez que está todo, No se aburre que enloquece de pasión por algo. Déjame quedar. ahí suena bien con la grilla, ahí queda perfecto. Entonces, si queremos hablar de MIDI, también podemos hablar de MIDI y edición. Ya vimos un poco eso la clase anterior. Pero por ejemplo, si vemos acá, hay ciertos elementos que yo lo adelanté un poco para que calzara con la guitarra. ¿Ya? Este golpe de guitarra está adelantado, por ende el golpe del MIDI también está adelantado. Y con el MIDI es más difícil cómo hacerlo y que suene bien, depende, porque hay un montón de procesos por detrás que uno no está viendo. Pero lo mismo, uno tiene que ser deliberado. Eventualmente, si uno quiere, puede como hacer esto de acá, que es el MIDI mismo, el instrumento virtual, pasarlo a audio, y el audio empezar a modificarlo, hacer lo que calce. ¿Ya? Yo podría hacer como que quisiera esto que calzara más en la grilla, entonces pudiera como empezar a hacer lo de los stretch markers y mover esto acá y esto acá y esto, ahí va a calzar todo un poco mejor.
Depende mucho de la onda que uno quiera darle. Yo realmente no haría esto en un piano así MIDI, pero que venía de un MIDI, pero de repente igual sirve. Igual piensen que todo el procesamiento que uno le hace a estas cosas, cuando uno le hace como un bounce, como los tira audio, en general tienen cierto retraso y cosas así porque el computador a veces no es tan bueno. Entonces, hay que hacer estas cosas. Ya sí, uno va así jugando y todas las cosas. Pero en realidad depende mucho de lo que uno quiera lograr. Ya, eso es todo por esta clase. La edición es un proceso largo. No, no tengan miedo a si se les escapa un poco de las manos, porque suele pasar. Ese sentido como que no tiene mucha más creatividad ni ciencia que esto, lo que les dije, es identificar los golpes, están bien, está mal, cuál es tu referencia, qué tanto lo muevo. De repente es cosa de olfato inicial, ya esto va bien así, esto no va bien así. Después de un tiempo va a ser más natural. Aquí sí le mostré el Ableton Live porque son formas muy distintas de hacer lo mismo, ¿ya? Si uno está grabando cosas más acústicas, que no necesitan mucha como producción electrónica, es más fácil hacerlo por el Reaper, pero si uno ya está metido como en samplear y como en modificar harto el sonido, el Ableton Live funciona mucho mejor en esta parte de la edición. De igual forma no hay que saltarse en los dos programas, ¿ya? Son formas distintas de hacer lo mismo. Y es largo y es engorroso, pero hay que hacerlo. Créanme que las canciones quedan mucho mejor si uno hace esto deliberadamente antes de meterse a mezclar, que si uno no se está mezclando ya es como llegar a masterizar y de repente sentir que está todo desordenado, que eso es lo que pasa. Si uno siente que la canción está mal desordenada es porque la edición está mal hecha, ¿ya? Primero piensen siempre que no hay que saltarse pasos, en el sentido de que primero hay que componer una buena canción, después grabarla bien, después editarla bien, después partimos a mezclarla y después a masterizar. Si nos saltamos pasos, vamos todos como desordenados, después como que tu mente como que se tiende a perder. La próxima clase vamos a hablar de afinación de vocal más que nada. Igual se puede usar para todos los instrumentos, pero la vocal es la que más se usa. Como efectos tipo autotune o como cosas más sutiles como el Melodyne. La vamos a ver. La gracia de eso es que, de nuevo, la parte vocal es súper importante para algunas cosas y hay que afinarla bien, po. Dependiendo también si uno quiere afinarla bien o no. Mismas como criterios que acá, ¿ya? Hay que tener el olfato. De repente uno afina todo muy bien, muy perfecto y no suena tan bien. O uno no afina nada y suena desordenado. O desafinado en este caso. Pero eso, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.